Hola gente de YouTube, hoy les vengo a presentar una historia de terror. Comencemos. Soy un viejo granjero solitario que vive lejos de todo y de todos, nunca me casé ni mucho menos tuve hijos, vivo en una granja con un par de animales y soy lo bastante autosuficiente para sobrevivir por mi propia cuenta, pero ahora nada es lo que era antes, estoy asustado y no sé qué hacer. Todo empezó hace unas semanas cuando las vacas de heno comenzaron a alejarse lentamente de mi casa. Cada mañana al despertar, cada una de ellas se había movido unas cuantas decenas de metros de donde habían estado antes. Asumí que se trataba de bromistas sin nada más que hacer, así que lo ignoré. Al cabo de unos días, las vacas comenzaron a acercarse a la entrada de la granja. Me cansé del juego para entonces, y decidí empujarlas de vuelta. Me tomó una hora entera dejarlas cerca de la casa, y para cuando había terminado, me sentía listo para darle una lección a cualquier persona que estuviera intentando fastidiarme la mañana siguiente. Encontré a todos y cada uno de mis caballos sin vida. El olor fue lo que me despertó. Cuando fui a ver no había rastros de ninguna de sus cabezas. Pasé el resto del día limpiando el desastre. Fue cuando acabé, que noté que todas las vacas de heno habían vuelto a donde las dejaron el día anterior, dispersas a lo largo de los campos. Esta vez las dejé ahí. Esa noche me senté en el porche, con un tarro de café a mi lado. Permanecí por horas, inspeccionando los campos para ver si lograba dar con quien había movido mis vacas. Finalmente, estaba comenzando a dormirme, y lo habría hecho, de no ser porque escuché un ruido y el crujir de los árboles de los bosques cercanos. Me levanté, con el corazón palpitando de emoción, esperando capturar por fin al bromista. Estaba esperando ansiosamente a quien fuese que se acercara. Solo cuando la criatura se acercó lo suficiente para distinguir su silueta en la oscuridad, me congelé sin saber qué hacer. La cosa que había salido del bosque y merodeaba mi campo no sabía que yo estaba ahí. Lo seguí por el campo, como un ladrón sigiloso. De no ser porque la cosa medía casi 3 metros aún encorvada, me habría parecido muy frágil. La delgadez de sus brazos y piernas, y el aspecto hundido y esquelético de su pecho, me recordó al de un animal hambriento. Pero esta cosa era extrañamente fuerte, pues lo vi levantar una vaca con cada brazo, y bajarla de nuevo unos metros más adelante, cuidadosamente y dando solo un par de pasos para cubrir una gran distancia. Movía cada vaca de forma precavida, y cada determinado tiempo levantaba la mirada para revisar las posiciones de las otras. Lo único que tengo para comprobar su existencia es este dibujo que hice yo mismo sobre esta cosa. Antes de irse, dirigió la mirada hacia la casa. Sentí como sus ojos me observaban entre las sombras, pero si me vio o no pude decirlo. Posteriormente giró en silencio y regresó por donde vino, desapareciendo en la oscuridad del bosque. Me tomó una hora reunir el valor suficiente para moverme otra vez. Entré luego de un rato, pero no dormí esa noche, y fue solo una vez que el sol salió, que me atreví a salir al porche y a los campos. Las vacas de heno se encontraban donde las dejó, y de manera extraña no las movió tanto como en el transcurso de los días anteriores. Tomaban una forma invisible en los campos, y al verlos me di cuenta de que formaban una especie de línea. Y de hecho, al caminar alrededor de la casa, me percaté de que formaban un círculo del cual yo era el centro. Al principio pensé que las habían movido al azar de la casa, pero ahora podía ver que las habían colocado en forma como si las vacas fueran un límite. Esta cosa me estaba mandando un mensaje. No dormí bien esa noche, y si logré hacerlo, fue solo porque me hallaba exhausto. A la mañana siguiente, las vacas no se habían movido. No lo hicieron por el resto de la semana. De hecho, finalmente estaban donde la cosa las quería. Me enfermé intentando interpretar lo que quería decirme. Porque esta cosa gastaría tanta energía moviendo mis vacas y me amenazaría tan violentamente cuando traté de intervenir. Quitarle la vida a mis caballos era eso, una amenaza. Una amenaza inteligente. De hecho, sabía que me asustaría, y sabía que también entendería las implicaciones. El sonido de un automóvil dirigiéndose por el camino hacia mi granja me llenó de emoción una mañana. Estaba planeando abandonar mi granja desde que vi a esa cosa, pero no quería arriesgarme a hacerlo a pie porque no tengo carro y que esa cosa me quitara la vida como a mis caballos. Pero si lograba subir al auto de quien fuese que venía por el camino, tal vez podría escapar antes de que me detuviera. No sabía o me importaba quién venía en el coche. Decidí que en el momento que detuvieran el auto, saltaría al asiento
del pasajero y les diría que nos largáramos del lugar, pero jamás tuve la oportunidad. El auto avanzó con lentitud por el camino, sacudiéndose por el difícil terreno. Le imploré silenciosamente que se apresurara, y fue cuando pasó entre dos vacas localizadas a ambos lados del camino, comencé a escuchar un tronido agudo proveniente del bosque. La cosa saltó de entre los árboles, galopando con sus 4 terribles y esqueléticas patas, iba en dirección al auto. En segundos, ya estaba ahí, golpeando el vehículo de la misma forma que un gran felino. Levantó y destrozó el vehículo sin problemas, y el hombre, quien sea que fuese, gritó. Y pude escucharlo en medio de los crujidos del metal y el cristal. Solo se detuvo una vez que la criatura lo apretó con su mano y lo destrozó. Lo arrojó y por fin pude ver a esa cosa bien. En el sol, pude ver lo inhumano de su ser. Estaba compuesto enteramente de algo vivo y horrible, era una cruda imitación de una figura humana. Cualquier cosa de la que estuviese hecha, parecía tan pulida y dura que de no ser por el cómo se movía, me habría hecho pensar que era granito. La cosa retrocedió hacia el bosque, dejándome sorprendido. Mis ojos aún se enfocaban en el auto, con su motor aún con fuego. En medio de las 2 vacas del camino, repentinamente, comprendí. El mensaje era claro. Era el prisionero de esta cosa, y no se me permitía tener visitas. Nada podía cruzar los bordes que había colocado con las vacas de heno. Estaba atrapado ahí, por la cosa que acecha los campos, y no demanda otra cosa más que el que yo no pueda escapar jamás. Aún así, no sé si puedo soportar ser la mascota de esa cosa. He pensado mucho durante los últimos días desde que lo vi aplastar el pecho de ese hombre. Si cruzara el borde de vacas quizás me haría lo mismo, me aplastaría el cráneo antes de que siquiera intentara protegerme a mí mismo. Luego iría a buscar una mascota nueva, probablemente una que soportara el saber lo que estaba afuera, observando todo el tiempo con esos ojos brillantes y profundos. He pensado mucho en eso durante los últimos días, quizás intente escapar. Esta sería toda la historia. La historia no me pertenece a mí, sino que le pertenece a Historias con Chimps. Suscríbanse y denle like al video. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.